Hola, buenas noches. Con Sol le vamos a hacer una cápsula de cómo no ser olvidadas en cámaras altas para la Sociedad de Debate de la Chile y el canal de YouTube que tenemos para estas cosas. Primero aclarar que esta cápsula se va a enfocar en los cruces con las bajas, ya sea de oposición o de gobierno, o en las cruzadas entre alta de gobierno y baja de oposición, y entre alta de oposición y baja de gobierno. Los demás cruces que se den en este debate no son parte de esta cápsula y por lo tanto dejarlo en claro para cualquier confusión que se pueda dar más adelante. Ok, entonces para partir es importante entender qué vamos a hacer en los 15 minutos de preparación que tenemos en un torneo o en un debate en cualquier momento que sea. Y el primer elemento es al momento del drag. Entonces, cuando lanzan el drag y cuando vemos quién va a evaluar mi sala y aparte con quién voy a competir, tenemos que posicionarnos y ver primero si conocemos a los equipos y a los jueces y cuál es el contexto del torneo. ¿Esto para qué? Para entender entonces cuáles son mi postura y cuáles son los elementos que sí o sí tengo que agregar o que sí o sí no tengo que agregar dentro del debate. Luego, obviamente, leer y analizar la moción. ¿Por qué es importante esto? Y sobre todo en las cámaras altas, evidentemente todas las cámaras tienen que leer y analizar la moción, pero en las cámaras altas es importante porque luego vamos a tener que definir, que son las cosas que siguen, y también encuadrar el debate. Entonces, al momento de definir estos conceptos, con los conceptos y los límites del debate, es que vamos a lograr generar un caso más fuerte y que perdure durante todo el debate y no ser olvidadas luego en las bajas. Luego, para enunciar las ideas, bueno, hay que obviamente denunciar las ideas que me harán probar la carga de la prueba, que son estos conceptos de carga de la prueba, límites del debate, los veremos también dentro de esta cápsula. Luego, desarrollar la mayor cantidad de ideas para transformarlas en argumentos. ¿Por qué es importante entonces el tema de la mayor cantidad de ideas en diferencia con una baja? Es porque hay que sacarle el mayor provecho a toda la cantidad de ideas que tengamos para que entonces sean partes y atribuidas a la cámara alta y así no ser olvidadas cuando la baja traiga estas ideas quizás aún más desarrolladas pero que han sido anunciadas anteriormente en la Cámara Alta. Y algo muy importante también dentro de las cámaras altas es adelantarse. Este elemento va en función de cuando yo ya tengo construido mi caso o al momento de estar construyendo mi caso, hay ideas o elementos que quizás no voy a poder integrar por o falta de tiempo, porque sabemos que no tenemos un tiempo ilimitado, pero sí dejarlos anunciados y también entonces pensar más allá del caso que voy a construir, pensar entonces qué es lo que puede pasar en el debate de las cámaras bajas para sobreponerme ante este. Ya, perdón, acá donde, ¿qué quiero probar? Acá es importante entender la carga de la prueba, que es lo que lo que hablaba hace un rato. Entonces, ¿qué es? Definirla para favor y en contra, justificando el porqué. Es importante entender que yo al momento de anunciar la carga de la prueba, no solamente tengo que hacerlo porque es algo como de que sí o sí se tiene que hacer en el debate, sino que es porque la tengo que utilizar dentro de mi caso y dentro de la métrica que yo voy luego entonces a enunciar. Y al momento de referirnos que no es simbólica, es decir, que no es solamente por algo del formato, como decía anteriormente, sino que esto va a afectar en la deliberación y los jueces, o lo que se esperaría de los jueces, es que entonces evalúen mediante esta carga de la prueba el debate. Esto también tiene que ver con los diferentes tipos de tesis que se pueden analizar o que nos encontramos en los diferentes torneos. Y tiene que ver con dos tipos en particular que establecen una carga de la prueba que es explícita dentro de la moción, como puede ser cómo esta casa legalizaría las drogas, o otros tipos de tesis que a veces no necesariamente
adquirimos una postura en el momento de leerlas, o no necesariamente la postura viene definida por la propia tesis, que son en general casi todas las tesis actualmente, como estas no son con un criterio explícito de lo que quiere probar gobierno o de lo que debe probar gobierno u oposición, sino que hay una inferencia que se debe dar al respecto de eso, por ejemplo, en las tesis de elementar, en las tesis de preferir ciertos mundos, y esas cargas de la prueba no están establecidas. Sí, sí hay ciertas posturas establecidas, pero no necesariamente las cargas de la prueba como serían en las tesis, entre comillas, clásicas, como la de legalizar las drogas, donde gobierno sí tiene la carga de la prueba de legalizar las drogas, ya sea cuáles sean sus métricas, pero la carga de la prueba sigue siendo la misma. Eso también incide en la forma que construimos estos casos, y eso también incide en la forma de cuando justificamos una carga de la prueba, por qué se hace, y también con los criterios que argumentamos, que es relevancia, plausibilidad y cómo esto carga de la prueba es probable dentro del debate, y ir construyendo una argumentación a partir de eso. Sí, y además dentro de esto mismo es importante la métrica, que es muy nombrada y que también siempre la estamos escuchando en debate, siempre la estamos escuchando cuando los jueces dan los fallos, pero hay que, más allá de decir bajo esta métrica o esta es la métrica del debate, tenemos que utilizarla al momento de probar tanto mis argumentos como mi caso. Entonces la métrica lo que hace y lo que va dirigido es hacer el encuadre, pero un encuadre no meramente de definiciones o de conceptos, sino que un encuadre también respecto a la realidad misma, que es lo que decía Faust. Entonces decir al final que mi caso y lo que yo voy a probar también tiene una relación y se condice con la realidad misma de los hechos o de la historia, de los antecedentes, de lo que estemos hablando durante el debate. Ya. Y cuando hablamos del plan de acción, siempre, y creo que es algo que se repite en la mayoría de los módulos cuando hablamos de aprender debate o de cómo poder implementar estas cosas, siempre van a depender del tipo de emoción y del debate. Es por eso también que anteriormente decíamos que en el tiempo de preparación hay que fijarse en el drag, o sea, con qué equipos voy a debatir, cuál es la emoción que me van a dar, y ante esto, entonces el plan de acción debe, primero, sí o sí, abrir el debate. Es decir, que un plan de acción que cierre el debate, que un plan de acción que no permita que el debate fluya tanto para el a favor como en contra, no va a ser un buen plan de acción. Entonces, este plan de acción puede ser fácilmente contraargumentado y puede ser fácilmente votado, y entendiendo que somos cámara alta y lo que queremos hacer es quedar hasta el final del debate, es que entonces este sí debe tender a abrir el debate y entonces hacer que todas las otras cámaras puedan debatir bajo mis límites y bajo como en mi propia cancha, que es la que yo ya he definido anteriormente con, por ejemplo, mi métrica, con la carga a la prueba y ahora con el plan de acción. También no deben ser tautológicos. Esto es algo que repetimos siempre, que lo hablamos, y es que no puede definirse por sí mismo, o sea, no puede ser, por ejemplo, una moción que hable del aborto, de legalizar el aborto. Mi plan de acción no puede ser eh, el Congreso va a legalizar el aborto, porque básicamente sería algo que se está explicando por sí mismo y no estaría correcto. Entonces no tendría una validez ni un sustento, ni podría entonces pasar a las cámaras bajas un plan de acción de este tipo. Además, no deben ser arbitrarios. Es decir, yo cuando hablo, por ejemplo, en una moción de, no sé, de que quiero que, no sé, digo, debería darse comida vegana en todos los colegios, yo no puedo decir, como dentro de mi plan de acción, bueno, el plan de acción va a ser que todos los colegios van a implementar solo comida vegana porque es el modo ético y es el único modo que se debería implementar, porque entonces yo cierro el debate y ahí volvemos al primer punto, cierro el debate al hecho de poder ver más allá de los tipos de alimentación, de los pros y los contras, el tema ético, el tema moral y otras cosas de este estilo. Además debe ser necesario.
Esto básicamente es que mi plan de acción, si yo lo implemento, es porque sea algo necesario, porque sea algo que realmente va a darle una solución al problema que hemos presentado anteriormente, y no porque es algo accesorio o algo que realmente no va a tener una incidencia en el problema que yo estoy dando. Y además que sea suficiente. Es decir, que tiene que ser también de alguna forma proporcional a lo que yo estoy planteando como problema. Si mi problema, por ejemplo, es que hay gente que es vegana y no tiene acceso a comida, alimentación en los casinos en su colegio, yo no puedo decir que la solución sea que afuera de los colegios se ponga carritos a vender comida vegana, porque no va a ser suficiente para esta gente que necesita adentro de los colegios tener esta opción de comida. Entonces, por eso creo que tiene que ser también suficiente. Bueno, y proporcional, que la verdad va muy de la mano a lo mismo, es decir, yo no puedo dar un problema, o sea, dar una solución mediante mi plan de acción que sea de un índole muy grande o que sea al contrario, que sea muy pequeño, como por ejemplo, en este mismo ejemplo de la comida vegana, si yo digo que los colegios deberían dar comida vegana, que porque hay gente que es vegana dentro de los colegios, que mi medida sea, por ejemplo, que solo haya comida vegana, porque acá realmente no atendería el problema que es darle la solución a las personas o a este grupo quizás minoritario o excluido que no tiene comida. Entonces debería ser proporcional en torno a lo que se pide. Allí, ¿cómo afectan en la construcción de casos o cómo todo esto que ha dicho Sol y en general dónde se ha llevado el taller, que es como una cámara alta de gobierno desde que le entregan el DRO empieza a construir un caso, o una cámara alta de oposición que empieza a construir el caso viendo no solamente a su cámara contraria, sino que también viendo las otras dos comparativas, que es con las bajas? Esta construcción de caso, dependiendo del tipo de emoción que se dé, y importante también que sea, entre comillas, redondito, que, tenga un principio y que tenga un final que muestre los impactos, que sea capaz de mecanizar, que sea capaz de probar sus propios argumentos, pero no solo los argumentos, sino que también el encuadre en general que le den, entendiendo este encuadre como el framing, como las contextualizaciones, o como en general una visión de mundo que sea persuasiva, una visión de mundo que logre convencer al panel de que están ganando el debate, y además definir los límites de este debate, que el debate no se, entre comillas, salga de las manos, que no se empiecen a hablar cosas que yo como cámara alta no anticipé, que yo como cámara alta no expliqué, y por lo tanto que esos puntos, entre comillas, el panel se los otorgue a una cámara baja. Esas justificaciones o soluciones de las cámaras ante las tesis son súper fundamentales porque es la forma en que tú lees el debate, es la forma en que tú eres capaz de construir a partir de la problematización de la tesis o a partir de cómo esa problematización, justificación y solución se dan y las argumentas en tu tesis. Eh, Sí, dale. verdad. Y también creo que es importante cuando en el primer punto hablamos de que sea redondito, es una forma de decirlo para entender que tiene que ser un caso, tanto desde la carga, la prueba, la métrica, hasta la línea argumental que yo utilice, que tenga primero cierta, obviamente, relación, que tenga... que se vea una línea, que se entienda, pero también entonces que de cierta forma no deje huecos, que es lo que también nombraba Faust, para que entonces después se agarren las cámaras bajas y se aprovechen entonces de la información que yo he dado o la información que no he dado, porque no dejé entonces el caso lo suficientemente claro. Y ante eso, la segunda parte, que es como, no es en teoría una técnica aprendible, sino que es una técnica practicable, que es la anticipación, que quizás vaya con la experiencia, vaya con la cantidad de debates que una persona tiene en el cuerpo, y esa capacidad de anticipación no necesariamente tampoco tiene que ver con nombrar todo y nombrar
15 argumentos en las cámaras altas, sino que tiene que ver con leer la moción, con leer cómo se problematiza esta, con ver por qué esta tesis está en discusión en el mundo, que es fundamental para caracterizar los problemas principales que se van a discutir dentro del debate. En general, a pesar de haber 8 personas pensando dentro de un debate, no se sale mucho de cómo son las discusiones en la vida en general o en la vida social en general. Por lo tanto, esos argumentos principales que uno construye en 15 minutos no son tan extravagantes. Por lo tanto, sí es una capacidad crítica de pensar de qué se va a debatir, de cómo las 4 cámaras van a tratar una tesis que en general es algo que se hace dentro de la preparación y que lidera las personas que son vices, ya sea viceprimera ministra o vicelíder de oposición, y cómo nombrar este principio tiene que ver con tratar la moción de cómo se va a desarrollar en las bajas y desde ahí anticiparse. Eso también tiene que ver con el tipo de cámara alta que deseas ser, que es una clasificación que se atribuye normalmente a la cámara alta de gobierno, pero la cámara alta de oposición no hace algo muy diferente más que refutar a la cámara alta de gobierno y por lo tanto es algo esencial desde la construcción de cámaras altas, decidir qué cámara alta vas a hacer. Eso también tiene que ver con cómo tú lleves las cámaras altas como equipo, con tu dupla o como lo estés haciendo, porque son cámaras altas que se caracterizan primero, el primer tipo por ser una cámara alta entre comillas ofensiva, que es cuando da muchos argumentos, cuando da muchas mecanizaciones a sus propios argumentos, razonamientos y por lo tanto tiene mayor cantidad de impacto, entre comillas, obviamente asumiendo que todos estos impactos, argumentos están probados y por lo tanto que busca, como se llama, quemar el pasto a la cámara baja, dejar sin extensiones a la cámara baja, dejar sin puntos de análisis a la cámara baja, que es un tipo de cámara alta válido, que si sabes hacer, que si logras tener eso dentro del debate, probablemente sea un buen caso, pero también hay otras cámaras que no necesariamente se caracterizan por argumentar mucho, sino que se caracterizan por encuadrar bien. ¿A qué se refiere buen encuadre? Significa cuando, a este caso redondito que mencionaba Sol, donde todos los elementos que tiene que tener una cámara alta tienen coherencia entre sí, tienen cohesión, porque también no solo es tirar argumentos o tirar un encuadre que sea razonable, sino que también tiene ese encuadre en total ser persuasivo, tiene que tener una narrativa, tiene que tener una línea argumental, una línea de relato, y esa línea de relato no tiene que dejar espacios a refutaciones. Esa es una cámara alta más defensiva, entre comillas, pero que también se busca no solo anticiparse, sino que también busca cubrir esos espacios a la hora de una construcción de casos, que es un tema principal a practicar, porque no es algo que se aprenda como en los libros. Parte de los desafíos a cámaras bajas tiene que ver con, primero, el primer ejercicio que hacen desde cámaras altas es el látigo de las bises, que es como una cuña de decir que los bises tienen que hacer un cierre del debate para sus cámaras, ya sea para cámara de gobierno o de oposición. Tiene que ver con la labor de dejar el debate, entre comillas, hasta ahí. Incluso aunque siga el debate, tienen que dejar en claro a nivel persuasivo de que el debate más relevante ya se dio en su propia cámara, que es como todo lo que hace por norma látigo de gobierno o látigo de oposición, y eso, hacerlo en vices también tiene un valor añadido a la hora de hacer las comparativas, tiene un valor añadido a la hora de establecer la relevancia de tu propia cámara frente al debate, y también tiene que ver con este ejercicio que decíamos anteriormente del anticiparse, del decir, estos van a ser los puntos de choque más relevantes dentro del debate, incluso cuando queda la mitad del debate por delante, o incluso más de la mitad a veces, y, y eso también tiene que ver con una capacidad estratégica de decir, mira, mi alta, incluso aunque traiga cosas que son importantes, lo más relevante dentro del debate ya lo dijimos como cámara, lo más relevante ya está profundizado aquí, por lo tanto, de ahí en adelante los desafíos van a fluir un poco más rápido. Sí, también otro de los desafíos
que tienen las cámaras, se les deja a las cámaras bajas, es el hecho de la creatividad y el mayor nivel del análisis en el caso y en los argumentos. Esto es importante porque al momento de, como decía Faust, de finalizar el primer debate como de las cámaras altas, es necesario entonces dejar, cuando uno hace este rol, dejar entendido que la mayor parte del fundamento que se va a hablar en el debate fue tratado en las cámaras altas. Entonces la creatividad va muy de la mano y de lo que hablábamos anteriormente también, el anticiparse y el poder entender cuáles son las ideas más importantes y relevantes en el debate, pero no solo eso, sino también cuáles son las otras ideas secundarias que se podrían entonces explotar en las cámaras bajas y así sacarle el mayor provecho de estas. También el debatir bajo los conceptos ya definidos es súper importante, sobre todo cuando estamos haciendo el framing, cuando estamos haciendo el encuadre, obviamente, de este mismo debate y definiendo estos conceptos, tenemos que pensar no solamente en el debate que yo quiero hacer como Cámara Alta o como Cámara Alta de Gobierno o de oposición, sino cómo estos conceptos y cómo las definiciones que yo vaya a dar y los límites que vaya a dejar en el debate van entonces también a contribuir que los debates de baja se vayan a dar a favor mío. Otro aspecto fundamental, y tampoco sin querer entrar en el juego de definiciones o de lo que es mecanizar, eh, la justificación que uno le dé a estos desafíos tiene que ver primero con la lectura que ya dio del debate, con la lectura que existe propiamente del debate, que es cómo se va a llevar a cabo incluso en cámaras bajas este debate, pero también mecanizar no solo tus argumentos, sino que mecanizar tu visión de mundo. A veces el framing no es solo establecer un contexto porque sí, sino que establecer cómo estos conceptos, este contexto está en un mundo con, por ejemplo, una lectura de actores, de los incentivos que tienen estos actores y por qué ciertas situaciones o ciertos, incluso métricas, te llevan a pensar que vas a llevar a ciertos fines y sin entrar tampoco en ejemplos, estas mecanizaciones tienen que ver también con eso, tienen que ver también cómo tu cámara mecanizó de mejor forma, cómo tu cámara hizo una mejor lectura de actores, como decía, de intereses, una mejor lectura del mundo, de cómo se discute esto, y eso también tiene que ver con el mayor análisis que decía solo anteriormente, porque cuando uno termina por justificar lo que dijo, que no solo es probar lo que dijo, sino que además justificar que esto es relevante, que esto en un mundo donde estamos debatiendo es plausible y que también hay ciertas o mayores probabilidades de que pase en mi lado de la casa, tiene que ver con una mejor pega que estás haciendo frente a lo que pueda decir tu baja. Sobre todo porque tu baja lo que va a buscar es primero darle mejores puntos de análisis a los puntos que ya trajiste, o en el mejor de los casos de la baja, obviamente, es traer argumentos totalmente novedosos, que eso ya debería estar por tu parte cubierto, porque no deberían traer argumentos tan novedosos, pero también en la forma en quien analiza mejor tus propios argumentos, cuando tú ya mecanizaste, cuando tú ya estableciste los incentivos de los actores a llevar a ciertos fines, o cómo estos argumentos cumplen estos criterios de relevancia, plausibilidad y probabilidad, siempre el desafío de cámara baja o el desafío que le presenta a cámara baja es presentar algo mejor que eso. Obviamente jugando al mejor de tus casos y practicándolo siempre. Ahora, otro punto importante de cómo tú le vas ganando a tu cámara baja es cómo tú recibes los puntos de información. En general, cuando eres cámara alta de gobierno, sí vas a tener los puntos de información de baja de posición, porque baja de posición buscará hacer engagement, o debería buscar al menos hacer engagement y entre comillas, ir adelantando sus propias cargas argumentativas. Y el consejo que yo siempre doy es dar los puntos de información en el primer discurso. Pues, en verdad es estrategia personal, no sé si tampoco no está escrito en piedra, como nada en debate, pero, por ejemplo, a mí me sirve cuando soy vice para ir adelantando la estrategia que trae baja de posición y por lo tanto ir refutando desde ya. En, en oposición lo mismo, en oposición también tiene que ver,
quien haga del primer discurso de oposición tomar los puntos de baja de gobierno, siempre y cuando baja de gobierno sea capaz o quiera adelantar un poco cuál va a ser su estrategia. Diferente en los segundos discursos, yo creo que ese es un tema totalmente aparte. Al menos en el segundo discurso de oposición, siempre se aconseja por engagement hacer el engagement dándole el punto a la alta de gobierno, pues es la forma que tiene de responder los puntos que traigo nuevos como alta de oposición, pero ese, como dije, es parte de otra comparativa. Al final, lo importante de recibir puntos de la baja es, como dije, adelantar estas refutaciones para que la dupla incluso lo considere en su discurso, en el segundo discurso, que es fundamental para ir ganando desde ya esa comparativa, incluso cuando la cámara baja aún no sale, cuando la cámara baja aún no completa sus argumentos, ya va a tener ciertas reservas dentro del panel y por lo tanto se tendrá necesariamente que hacer cargo de eso para sobrepasarte en la comparativa. Esto es esencial en las comparativas. Yo creo que cuando uno está jueceando un debate, no solo, o sea, no se hace de forma temporal, sino que se hace de forma de relevancia y tú no solo ves la argumentación de la cámara baja en función de la otra cámara baja, sino que también la ves en función de lo que ya se estaba discutiendo dentro del debate. Si tú recibiste los puntos de información, si la cámara baja te adelantó al menos un punto de lo que iba a traer y además tú puedes refutar a partir de eso, incluso si es que no existen los razonamientos, pero en el mejor caso de la baja, incluso puedes ir mitigando esos puntos, es algo que ya le pone pega además a la cámara baja y ya le pone pega que probablemente se le sea más difícil de sortear a la hora de ganar esa comparativa. Eso es lo que se conoce como engagement o lo que se conoce como la forma en que tú haces conexión con cámaras que no necesariamente chocas directamente, pero sí hay una forma de hacerlo como es el choque entre alta de gobierno y baja de oposición, que es a través de estos canales de información que son los puntos de información. Sí, y también dentro de estos mismos puntos de información, como cámara alta, ¿por qué es importante hacerlos? Y acá creo que es relevante entender que a las cámaras bajas, cuando están haciendo sus discursos, probablemente lo que van a ir haciendo es ir demostrando entonces por qué es más importante su caso y por qué con su línea argumental están demostrando de mejor manera o de mejor forma como lo que en cámara alta no se hizo. Entonces, hay muchas cosas que probablemente yo como cámara alta sí hice y que sí dije, pero que están siendo olvidadas o hasta tergiversadas por las cámaras bajas como parte de su estrategia, por lo cual siempre es bueno recordar quién puso su seguimiento. Entonces, pedir un punto y decir, perdón, acá lo que tú estás diciendo lo dije yo de esta forma, lo expresé de esto, y estás tergiversando entonces lo que yo dije anteriormente. Y además es importante entonces porque puedes refutar. Siempre hay que entender que al momento de tú siendo cámara alta, al hacer un punto a, a una de las cámaras bajas, puedo refutar desde, como obviamente dentro de los límites que te permitan estos 15 segundos o menos, dependiendo cuánto te dé la persona que esté dando su discurso, pero sí es importante entonces entender y dejarle claro a los jueces que tengo la intención de refutar y al menos enunciar con ciertos argumentos o ideas que yo ya di anteriormente. Entonces, yo siendo cámara alta de gobierno, que dejé hace mucho rato de hablar, con un látigo de oposición o quizás hasta con un extensionista de oposición, está hablando refiriéndose a algún tema en específico, yo puedo hacerle un punto y decirle, lo que tú estás diciendo, francamente, se refuta con mi argumento número 2, por ejemplo, porque muchas veces no nos van a dejar hablar mucho rato porque obviamente no van a querer que te contraargumenten. Entonces así les haces y puedes hacer que los jueces puedan entonces tomar mayor atención en cómo tu caso hace entonces la comparativa con la cámara baja. Y también lo mismo, ¿por qué entonces es fundamental para este engagement que es necesario que exista? Porque evidentemente no puede, cuando los jueces evalúan esto, van a evaluarlo también poniéndolo en una balanza tanto argumental como en qué casos pasaron más allá o qué caso fue más relevante dentro del debate, pero también cuál fue la relación que hubo entre estas dos cámaras. Y yo, evidentemente, al hacer un punto de información y cuando yo tengo la intención
también de hacerla. Muchas veces puede ser también como consejo también que no me den el punto, pero sí estar haciéndolo. También hace un cierto llamado de atención a los jueces que entonces hay algo relevante que yo como alta quiero decir que y por algo la cámara baja no me lo quiere dar. Entonces yo ahí también puedo tomar un mayor, una mayor noción dentro de mis apuntes y ver y revisar ahí qué es lo que se está buscando probar por las cámaras altas. Entonces creo que es muy importante no olvidar esta herramienta, como decía Faust, que es relevante, sobre todo cuando hablamos de una cámara alta que puede ser olvidada y lamentablemente eso te puede hacer perder alguna comparativa y también no ganar el debate. Y así finalizamos este módulo. Cualquier pregunta nos pueden dejar en los comentarios o escribirnos directamente. Estamos atentos a las dudas que tengan. Vamos a seguir sacando módulos constantemente sobre debate por parte de la SODEUCH. Y si tienen algún tema o algo que crean que debamos tocar, también creo que es importante que lo puedan compartir con nosotros.